Bueno, pero vamos a iniciar nuestro 7 PM de hoy, de esta semana, con un tema que les interesa a mucha gente, porque hay mucha gente que es usuaria del transporte público de pasajeros, y están ahí con el tema de esta incertidumbre: hay paro, no hay paro, porque se anuncia que habrá paro del servicio, y después se aclara que no, pero bueno, para despejar todo eso lo hemos convocado, como lo hacemos siempre, a quien es el presidente de Saeta, la empresa del Servicio Público de Transporte en Salta, Claudio Mor, para que despejemos las dudas y nos cuente qué es lo que va a pasar, porque al principio se anunciaba un paro para mañana, pero hay una conciliación obligatoria que dictó la Nación y lo queremos charlar con él para que nos cuente cuál es la situación acá en Salta. Me dice la producción que ya lo tenemos en línea a Claudio Mor, así que como siempre lo voy a recibir con mucho gusto y agradeciéndole su tiempo, la deferencia que siempre tiene para con nosotros. Claudio, ¿cómo te va? Qué gusto. Hola Daniel, buenas tardes, el gusto es mío de compartir contigo estas palabras y saludar a tu audiencia. Bueno, gracias en serio, porque siempre, cada vez que te requerimos, estás ahí para que saquemos duda con la audiencia. Bueno, conciliación obligatoria. ¿Qué va a pasar particularmente? Hablemos de Salta, que será a nivel nacional, pero arranquemos con lo que pasa acá. ¿Cómo está la situación del transporte público de pasajeros hoy en Salta, Claudio? Bueno, lo importante es que podamos darle en este momento tranquilidad a la gente. Nosotros hemos terminado desde la FATAP una reunión en el ámbito del Ministerio de Trabajo de la Nación con la gente de UTA. Si bien no hemos logrado un acuerdo salarial hasta este momento, pero bueno, el Ministerio ha dictado la prórroga de la conciliación obligatoria, por lo tanto el paro estaba previsto desde las 0 horas de esta noche para todo el día martes, ha quedado suspendido por 10 días hábiles. Bien, lo primero que tenemos que decir entonces, para quienes nos escuchan y llevarles tranquilidad, la información absolutamente veraz, es que mañana habrá transporte público de pasajeros en Salta, en todo lo que es el área metropolitana, digamos el área de competencia de Saeta. Primero que nada eso, mañana habrá transporte público, así que se queden tranquilos aquellos que son usuarios, que lo van a poder usar como todos los días. Pero la idea de charlar con Claudio Mor no era solamente para que nos despeje de manera oficial, concreta, esta duda y llevar tranquilidad a los usuarios, sino también para que hablemos sobre la situación hoy de lo que es el transporte. Hablabas recién de FATAP. FATAP es la Federación Argentina de Transporte Automotor de Pasajeros, y el Consejo Directivo de FATAP dio a conocer un informe sobre lo que es la imposibilidad de negociar un acuerdo salarial por las condiciones actuales. Contanos, ¿cómo está el tema del servicio de transporte público, Claudio? Bueno, a ver, esto se resume en una situación simple. Vos fíjate que desde comienzo de año todo ha aumentado, todo prácticamente, menos, en nuestro caso, en Saeta, el colectivo, el valor del boleto. Día a día, semana a semana, mes a mes, lo vemos, y todo aquello que aqueja a la sociedad no la eximen a las empresas de transporte, y también nos impactan los mensuales incrementos de combustibles que se han dado, tanto en enero, febrero, marzo, abril y en mayo. No ha habido mes que no se ve un porcentaje de aumento. Todo lo que hace a la estructura de costos en términos de repuesto y a la manutención de una unidad, el costo de reposición de una unidad, bueno, todo en suma se ha incrementado, y no así el valor del boleto. Entonces nosotros explicamos claramente que no hay mucha ciencia en esto. Los ingresos tienen que estar dados para que la ecuación sea equilibrada y podamos cumplir con estas obligaciones. Gracias a Dios, al día de hoy Saeta tiene pagado los sueldos en tiempo y forma. No pasa como pasan en otras jurisdicciones, donde se pagan sueldos o los incrementos, o tal vez algún monto que se define como extraordinario en algún mes, que se pagan en cuotas. No es nuestro caso. Nosotros inclusive
cuestiones de carga social, en lo que refiere a aportes jubilatorios, obra social, los tenemos pagados al día. Entonces, en ese sentido, estamos bien, pero eso no sin un esfuerzo de administración que ya ha llegado al máximo y que por eso lo estamos planteando. Ya tampoco la provincia puede aportar más dinero. Hay que recordar a la gente que la provincia hace un fuerte aporte a Saeta para mantener las condiciones del transporte tal cual las tenemos. Digo, unidades que se están recambiando permanentemente, mantener el boleto, como te decía recién, el primer semestre sin ningún tipo de modificación, mantener nuestro sistema de beneficios y gratuidades, entendiendo la importancia que esto tiene para los estudiantes, pero que no deja de ser un impacto económico por no percibir esos valores de boleto en Saeta. Entonces, bueno, no es sencilla la situación de transporte en el país. Tal vez nosotros, por tener a la provincia de nuestro lado y aportando y ser la propietaria de la empresa, es más sencillo, pero bueno, también la provincia no puede derivar todos los recursos al transporte descuidando otras actividades, como lo viene planteando claramente. O sea, tiene que asistir a todos los salteños en todos los órdenes, y entendemos que esto debe ser así. Por eso es que nosotros planteamos, y en el comunicado, si bien de carácter genérico se mencionan a los estados municipales, provinciales y nacionales, en el caso de Saeta, la alusión es a nación, porque la provincia, a diferencia de otras jurisdicciones, pone mucho más de lo que pone la nación. No se da así en todas las provincias. En Jujuy, el porcentaje que pone la propia provincia es muy inferior a lo que aporta nación. Entonces, nosotros entendemos que, como siempre lo hemos planteado, hemos quedado con un retraso muy importante, sobre todo respecto a lo que recibe el AMBA por coche, y necesitamos que eso se recomponga para que, como hemos planteado claramente en diferentes oportunidades, no existan empresas de primera y de segunda referidas al transporte, pero fundamentalmente que no haya ni empleados ni usuarios de primera y segunda, hablando del AMBA o del interior del país. Ahora le cuento a la audiencia, estamos charlando con Claudio Mor, quien es el presidente de Saeta, quien nos acaba de comunicar de manera oficial que mañana habrá servicio de transporte público, aclarando esta versión que daba cuenta que se podía suspender el servicio en Salta. Ahora, Claudio, ¿cuánto hace que venimos hablando de esto, de la inequidad en lo que es la distribución de los subsidios, lo que se le da a cada unidad, a cada coche, por ejemplo, en el AMBA, respecto de el interior, muy particularmente en Salta? Hablas de este esfuerzo que hace el gobierno de la provincia y que nos consta que es así, no hay nada más que mirar los números, ¿no?, para certificar esto. Ahora, ¿hasta cuándo se va a poder estirar esta situación si es que de fondo, como lo has explicado muchas veces vos, esta situación no cambia, Claudio? ¿Hasta dónde podemos llegar con este tema? No se puede estirar mucho más, y hay que ser absolutamente claros. Si hoy no fuera decisión del Ministerio de Trabajo de la Nación de dictar conciliaciones obligatorias, y en este caso la prórroga, ya tendríamos un paro de por medio, porque no se pueden cumplir con los aumentos que plantea la UTA para los trabajadores de la actividad. Y esto quiero ser también absolutamente claro y totalmente honesto, no está en discusión, y la coincidencia es absoluta con la representación sindical de los trabajadores. Es coincidente totalmente. Nosotros no ponemos en tela de juicio que deban incrementarse los sueldos que además son golpeados, que son licuados día a día por un proceso inflacionario que se marca claramente cuando vamos a realizar cualquier compra de algún bien o servicio. No está ahí radicada la discusión, no el eje de la conversación no pasa en si estamos o no de acuerdo en un sector u el otro, estamos absolutamente de acuerdo. El inconveniente será en que este acuerdo, como te decía hace un rato, debe ser sustentado por los recursos necesarios, los cuales no están. Las empresas no cuentan con esos recursos, como te decía, para asumir mayores incrementos. Además, de ser claro, mayores incrementos que se han acordado en el caso de lo que se está terminando de aumentar en términos de sueldo, y que ha sido un acuerdo llevado adelante ya por el mes de enero de este año, donde teníamos la anuencia del Ministerio de Transporte de la Nación en cómo iba a aportar los recursos y cuánto iba a aportar, y claramente vemos que otra vez
incumplen su palabra en cuanto a la periodicidad de los pagos y a los montos. Si no, no se entiende, como lo planteamos en el escrito de FATAP, en la manifestación que hacemos públicamente, que cada día, en vez de incrementarse, aunque fuera sensiblemente el monto que transfiere Nación, sino que mes a mes vemos que transfieren menos recursos en términos de millones, lo cual es inentendible versus una inflación creciente. Entonces vemos que no solamente se incumplen los acuerdos y dejan al sector expuesto al reclamo, al justo reclamo, y esto no, como digo, no lo ponemos en tela de juicio, al justo reclamo que hacen los trabajadores respecto de sus sueldos. Bueno, nosotros hoy podemos cumplir, pero en general el país está en una situación crítica, con flotas totalmente avejentadas, totalmente perimidos, algunos coches, muchas veces sin mantenimiento, y eso, bueno, impacta fuerte en los servicios de otras localidades, y en Salta no queremos llegar a esta instancia, pero no nos queda otra opción que plantearlo claramente de cara a la sociedad y hacer los reclamos con la fuerza, como lo hace el gobernador cada vez que encara una reunión de gobernadores del Norte Grande, o cada vez que recibe la visita de funcionarios de primera línea del gobierno nacional. Todo lo hemos escuchado, hacer este planteo respecto de los distintos servicios, y entre ellos el transporte público de pasajeros y las diferencias que se generan entre el AMBA y el interior. Entonces es ahí donde tenemos que seguir luchando, aunque sea un tema recurrente, una pelea, por definirlo de alguna manera, de nunca acabar. En todo caso será una discusión que en algún momento debe acabar, y esperemos que las autoridades nacionales entiendan, empaticen y se solidaricen con el interior del país, y en particular con los salteños. Ahora, resulta increíble, yo te escucho y seguramente la audiencia que también comparte el programa te debe escuchar, Claudio, y dice, pero ¿cómo es esto? Si hay una inflación que todos los meses crece de manera importante, para ahora, para la inflación de este mes de mayo, las consultoras privadas anuncian que el porcentaje va a estar arriba del 9%. Ahora, uno ve eso, después se concreta el dato, pero resulta que ustedes reciben menos. Entonces, ¿cuál es el criterio? ¿Quiénes son los funcionarios que manejan esto? Es una decisión política, obviamente, pero no hay nadie que se dé cuenta de esto, a decir, ¿cómo vamos a mandar menos si la inflación cada vez está más arriba? Seguramente que esto se asienta en la situación económica del país, en la falta de recursos que tiene el gobierno nacional, y bueno, la inflación que golpea a todos fuertemente, pero bueno, somos un sector que estamos enormemente golpeados, que es un sector que además es muy caro, sensible y necesario para la sociedad, entonces no debe ser descuidado. Y la verdad que nosotros siempre hablamos, y es bueno recordarlo, yo lo meditaba estos últimos días, que cuando hablamos de la diferencia en términos de aportes para el AMBA respecto del interior del país, siempre comparamos sistemas de transporte de colectivos, pero no debemos dejar de ver que para el AMBA hay mayores aportes en términos de subsidios para trenes y subterráneos, con lo cual hablamos de diferencias abismales. Si ya es grande la diferencia entre colectivos, pero esto para nosotros es del 100% del sistema de transporte, y para el AMBA no, es una de las tres patas de las alternativas que tienen porteños, gente del primer cordón de la provincia de Buenos Aires para movilizarse. Entonces, ya que mucho más marcada la desigualdad en términos de subsidios para el AMBA, ¿no? Ahora, yendo a una posición extrema, y vos corregime, Claudio, si es que estoy hablando macana, como se dice, la única expectativa para que esta ecuación tan absolutamente irregular, tan injusta de lo que significa la distribución de los recursos, que aclaremos que esto no es que le tengan que dar recursos porque el que gobierna es generoso, y lo tiene que hacer porque es bueno, dice, bueno, le demos, sino porque corresponde. ¿Habrá que esperar un recambio del gobierno nacional para que esta situación se pueda revertir, o existen alternativas que ustedes desde FATAP, desde Saeta en particular en Salta, manejan como para que esto antes de fin de año se pueda revertir?
Mira, hago votos para que esto se revierta lo antes posible. No deberíamos esperar un recambio de gestión de gobierno para que se solucione. Tampoco sabremos si la próxima gestión desea solucionarlo. Nosotros esperamos que esto se solucione porque hay que decirlo claramente, y lo conversábamos hoy en 2 reuniones que mantuvimos vía Zoom con FATAB y luego ya en el ámbito del Ministerio del Trabajo de la Nación. Hay empresas, no es el caso de Saeta, pero hay empresas en el interior del país que están en una situación límite, desesperante, casi irreversible de manera económica. Pensemos que Saeta es una empresa importante con más de 2.000 empleados, más de 650 unidades. Hay muchas empresas en el interior del país y en el propio interior de Salta que son pymes, que son pequeñas empresas que tienen muy pocos empleados, muy pocas unidades. Tiene que ver obviamente con el área de cobertura y el volumen poblacional que abarcan. Entonces están en un riesgo terrible estas empresas. Entonces yo hago votos para que esto no llegue a la próxima gestión, que se solucione. Nos hubiera encantado, y así lo propusimos el año pasado cuando participamos en reuniones con legisladores nacionales, para que se propiciara y se analizara y se aprobara la ley federal de transporte, donde se planteara claramente la distribución correcta y adecuada de los recursos. Y esto hablaría de un país realmente federal, y no solamente declamarlo, sino ejecutarlo, ¿no? Como corresponde. Exacto. Las dos últimas, Claudio, agradeciéndote como siempre tu tiempo, tu predisposición. ¿Hasta cuándo se puede aguantar esta situación para no decididamente decirle a los usuarios no nos queda otra que aumentar el boleto? ¿Hasta dónde se puede estirar, como se dice habitualmente en la calle? Bueno, todo el país ha ido incrementando los boletos. Hoy día analizábamos las planillas, ya tenemos localidades como Resistencia, en Chaco, Sáenz Peña, que tienen un boleto de 85 pesos. Estamos hablando de localidades mucho más pequeñas que Salta, Tucumán en 84 pesos, San Salvador de Jujuy y Palpalá en 82 pesos, y de ahí podríamos hablar como siempre de Bahía Blanca 139 pesos, 119 Mar del Plata. El promedio del valor del boleto en el interior del país hoy es de 82 pesos y centavos, muy por encima de lo que tiene un valor urbano el área metropolitana de Saeta. Recordemos cuánto es, perdón, Claudio, recordemos 71, cuánto es 71. El valor del boleto urbano es 61,50 en toda el área metropolitana para el recorrido más corto, y estamos muy por debajo, y este valor promedio que yo te marco está a la suba, está en alza, porque la mayoría de las jurisdicciones están pidiendo mayores incrementos para poder paliar de alguna manera los mayores costos que tienen los sistemas. Bueno, nosotros hemos podido soportar el primer semestre, pero ya con el equipo técnico estamos trabajando, obviamente, en los costos del sistema, pero después tendremos que hacer un análisis del contexto real, porque tampoco podemos trasladar el costo total a los usuarios, porque corremos el riesgo de convertir al transporte público de pasajeros en un servicio prohibitivo para los usuarios. Entonces tenemos que tener la prudencia de analizar bien el costo, conocer la situación real, pero obviamente adaptarlo a la posibilidad, entendiendo que todo incremento de valor es chocante, pero también, como decía recién, con absoluta certeza puedo decir que lo único que no ha incrementado en el curso de este primer semestre es el valor del colectivo. Después podremos hablar de cualquier bien o servicio y ha surgido incremento. No, claro, pero aparte es un servicio esencial, Claudio. Hoy, dada la situación económica, la mayoría de la gente tiene que apelar al transporte público de pasajeros. Hay un montón, yo conozco un montón, tengo un montón de amigos, gente conocida, que dejó de usar el vehículo particular, por más humilde o viejo que haya sido, porque no puede tampoco, por lo que significa llenar un tanque de combustible. Cierro con una pregunta odiosa, si se quiere. ¿Cuánto tendría que valer el precio del boleto hoy en Salta, Claudio? El valor de un boleto urbano de pasajeros, si no tuviéramos ningún tipo de subsidio, claro. Estamos hablando de que debería estar en el pero de los 280 a 290 pesos aproximadamente. No tengo el número exacto en este momento. Está bien, pero
Pero ese sería el valor que podría rondar. Olvídate entonces, perdón, me impacta la cifra. Entonces habría un montón de gente que directamente, no sé, queda condenada a vivir en el barrio que viva o no usar más el transporte si fuera de esta manera. Así es, por eso es que hago esta aclaración de que si bien hacemos los análisis de costo, obviamente tenemos que tener una mirada de situación real, de contexto económico reinante para mixturar esto de alguna manera y, como digo, que siga siendo un servicio masivo y no prohibitivo. Pero exacto. Bueno, esta conciliación o esta prórroga, ¿hasta cuándo se estira, Claudio? Esta conciliación, que comienza a regir a partir de las 0 hora de hoy, de mañana en realidad, esta noche, es por 10 días hábiles. 10 días hábiles, o sea que ese es el plazo que hay para acordar que ustedes consigan, en base a los reclamos, me parece absolutamente justo que están realizando, que le den respuesta, y si no, después habrá que ver qué es lo que pasa, como se dice, tallar y dar de nuevo. Así es, nosotros esperamos, como digo, tenemos confianza en que las autoridades del transporte a nivel nacional entiendan lo difícil el contexto y que hagan su parte para colaborar con más de 9 millones de usuarios que tiene el interior del país. Exacto. Más de 9 millones de usuarios, 35.000 empleados son afectados por esta actividad, son personas que trabajan en la actividad, y estamos hablando de muchísimas pymes. Exactamente. Bueno, por 10 días entonces, al menos mientras dure esta prórroga de esta conciliación obligatoria dictada por Nación, la prestación del servicio, hablemos de Saeta en Salta, va a ser normal. Son, 10 días. Y de ahí, estaremos atentos a lo que suceda y volveremos a charlar, Claudio. Pero, cómo no, con todo gusto, Daniel. Te mando un fuerte abrazo. Gracias, como siempre, por tu atención. Por favor, buenas noches. Hasta luego. Chao, chao.